Así es, nos vamos al 74. ¿Por qué? Porque, como decía María, la política y el fútbol en general, y por supuesto los mundiales de fútbol, estuvieron siempre ligados y están ligados. Entre otras cosas, porque a medida que pasa el tiempo, el fútbol, la camiseta de las selecciones, se convierte aquí y en muchos lugares del mundo en tal vez el mayor factor aglutinante de la identidad nacional, a falta de otros valores o de otros factores. 1974, la muerte de Juan Domingo Perón. El 1 de julio, el 3 de julio, juega la Argentina frente a Alemania Democrática, otro mundo. Ya no existe más Alemania Democrática, se subsumió en Alemania. Hay una falta y después de la falta, cuando se va a cobrar, se interrumpe el partido porque se dispuso por la FIFA un minuto de silencio por la muerte de Perón. Durante 4 fechas donde jugó Argentina, había ese minuto de silencio en el 74 y los jugadores, algunos de ellos, muchos peronistas, que llamaban a Buenos Aires para entender qué había pasado en esa Argentina, ya sin Perón, ya sin presidente y con una sucesión tumultuosa, la de Isabelita. 4 años después, un mundial clásico para las relaciones traumáticas entre política y fútbol. El mundial del 78. El mundial que la dictadura intenta aprovechar para darse un baño de popularidad. El mundial de la angustia de aquellos que estaban sabiendo y viendo lo que estaba pasando y sabían que esa dictadura estaba con Videla intentando legitimarse o adquirir alguna forma subrepticia de legitimidad aprovechando la euforia, la pasión del fútbol. 78. 82. España, el Mundial de las Malvinas. La Argentina que juega las primeras fechas eliminatorias cuando ya estaba declarada la guerra, cuando ya se había producido la invasión a Malvinas. El 14 de abril es la primera fecha. Y una fecha traumática. El 13 de junio, la Argentina juega un partido que pierde 1-0 frente a Bélgica, un día antes, horas antes de la derrota, de que se declare el final de la guerra y la derrota argentina frente a Gran Bretaña. Una curiosidad de ese mundial del 82 en España, es el primer mundial que cubre Víctor Hugo Morales en la Argentina. ¿Sabe para quién? Para Clarín. Mire cómo cambian las cosas. 82-86. Ya estamos en la democracia, la Argentina que gana en México y un Alfonsín discreto que tenía una relación pública distante con el fútbol. Se lo recuerda solo una noche yendo a ver un partido de Independiente, su club. No va a México, lo representa Conrado Storani para entregar la copa a la selección. Era un alfonsinismo todavía radiante. El del 86 era el alfonsinismo posterior al Plan Austral, venía de ganar las elecciones del 85, descendía la inflación. Sirvió de poco ganar el Mundial porque un año después empieza la crisis del alfonsinismo con los levantamientos de cara pintadas y después la derrota traumática del mes de septiembre de aquel año. 86-90 y ya el imperio de Menem, la euforia de Menem que todavía no hacía pie en el poder para inyectarse optimismo, euforia traída del Mundial de Italia. En el centro de la escena, politizado, como tantas veces, Diego Maradona, a quien Rucauf, embajador en Italia del gobierno de Menem, le entrega el pasaporte
diplomático lo convierte en embajador el Estado argentino a Maradona durante aquel Mundial del 90 en Italia. Al poco tiempo hay que sacárselo porque Maradona cae envuelto en una investigación sobre drogas. En el 90, Menem decide ir a ver un partido, va a Milán, ve el partido Argentina-Camerún, pierde la Argentina y la izquierda, y después esto se populariza en la tapa de un diario que ya no existe, se llamaba Sur, un diario muy vinculado al Partido Comunista, titula Efecto Méndez. De ese partido Argentina-Camerún se lo empieza a llamar Méndez como si fuera fulmine, como si trajera mala suerte. Una asociación que usó después Néstor Kirchner cuando un día fue al Senado, lo vio a Menem sentado en una banca y tocó madera. Mundial en el 94. Un mundial que venía también montado sobre un menemismo eufórico. En el 93, en noviembre, Menem había conseguido de Alfonsín el Pacto de Olivos. Se había desatado el proceso constituyente. Estaba reunida la constituyente en Santa Fe en el 94 y llega una noticia fatídica. Lo expulsan a Diego Maradona del Mundial de Estados Unidos por no haber pasado el antidoping. Aparece la posibilidad de la expulsión, se conoce después un viernes que Maradona estaba fuera del Mundial, depresión en toda la Argentina, pero Menem y su proyecto de poder siguieron su curso y obtiene la reelección en el 95. Quiere decir que no hay una asociación mecánica entre el estado de ánimo de la sociedad por el fútbol y la política. Seguimos. 98, un mundial anodino. El mundial del 2002 adquiere otro significado. Depresión por la crisis del 2001, gobierno de Duhalde, la expectativa de la dirigencia política de que el mundial nos saque la depresión. Imposible. La Argentina hizo una excelente campaña en las eliminatorias, llegó como favorita a ese mundial, pero en la primera ronda, último partido con Suecia y la Argentina deja el mundial, como si hiciera juego la escena futbolística con la escena económico-social del año 2002. Todavía estábamos instalados en la gran hecatombe del 2001. 2006. El kirchnerismo empieza a coquetear con el fútbol de la peor manera. En el Mundial del 2006 aparecen por primera vez las barras bravas asociadas al poder, hinchadas unidas argentinas. Un grupo de barras bravas que recibe subsidios del sistema impositivo como si fueran dueños de feedlots. 2006. Esto se profundiza, se agudiza, esta manipulación del fútbol por parte del kirchnerismo en el año 2010. En el Mundial de Sudáfrica. Maradona de nuevo en el centro de la escena, pero ahora no menemista, ahora kirchnerista. El gobierno utilizando el Mundial de Sudáfrica, ¿para qué? Para ver si podía, en continuidad con los festejos del Bicentenario, lograr una recuperación del estado de ánimo de los argentinos frente a un Kirchner que venía de perder las elecciones en el 2009. Kirchner se identifica con el Mundial, al poco tiempo muere. 2010. Ese es el Mundial en que encuentra el último encuentro, el último cruce, Néstor Kirchner con la política del fútbol. Fútbol y política de nuevo, ahora en aquel Mundial del 2010, con el gobierno que había arrebatado los derechos del fútbol y comienzan los relatores militantes y la contaminación de la política y la propaganda oficial con la transmisión de los partidos. 2014, otro mundial anodino para la política y ahora este mundial, cuya participación se define esta noche. ¿Cuál es la peculiaridad? Nunca antes posiblemente haya habido un gobierno, un presidente tan ligado al fútbol. Macri proviene del fútbol. Empezó a hacer política como dirigente de fútbol, de Boca. Ahora una AFA armada por el propio Macri a través de un operador central del gobierno, Daniel Angelici.
no solamente una AFA ligada al gobierno a través de Macri y Angelici, una AFA donde también interviene el sindicalismo, Chiqui Tapia, que es yerno de Moyano, pero además es funcionario del gobierno nacional. Se lo recuerda poco este dato. Tapia es vicepresidente del SEAMSE, que es la entidad que se encarga del procesamiento de la basura en el Gran Buenos Aires. Tapia, Angelici, Macri, mucha proximidad con el fútbol. Y además, una AFA por primera vez desbalanceada, muy ligada a Boca, no solamente porque Macri es de Boca, porque Angelici es de Boca. También Tapia es de Boca, aunque esté ploteado como dirigente de Barraca Central. ¿Hay una conexión entre el estado de ánimo de la sociedad y la política? Antonio Cafiero creía que sí. ¿Por qué? Porque en el 90 peleaba por la reelección y por un plebiscito constitucional en la provincia de Buenos Aires y él creía que empezó a caer cuando la Argentina quedó fuera del Mundial. Tal vez no fue así, tal vez era Menem el que provocó detrás de bambalinas la derrota de aquel Cafiero. ¿Habrá una vinculación entre el destino deportivo de la Argentina y el gobierno? Daría la impresión por las encuestas de que no, de que están desacoplados el destino de la selección y las elecciones, cualquiera sea el resultado de esta noche. Pero hay una incógnita interesante. Si llega a haber una factura para la AFA, ¿la tendrá que pagar Macri? ¿O se desentenderá del tema y dirá, el que armó esta AFA es Angelici? Macri ya lo entregó a Angelici frente a Elisa Carrió, que lo acusó sistemáticamente de ser literalmente un delincuente. La gran incógnita del fútbol y la política. ¿Entregará Macri a su amigo Angelici frente a la hinchada? ¿La hinchada se convertirá o adquirirá el rostro de Carrió?